A todos, muchas gracias por acompañarnos esta noche en la segunda capacitación organizada por nuestro Comité de Servicio a la Comunidad. Esta noche tenemos como invitado al doctor José Milei, quien nos hablará sobre el tema Chagas, una dolorosa realidad. También tenemos como moderador al doctor Juan José Scali, presidente del Comité de Salud. Y ahora vamos a escuchar en las palabras de nuestro gobernador de distrito, doctor Edgardo Murúa, y luego palabras del presidente del Rotary Club de Buenos Aires, al cual pertenezco, arquitecto Alejandro Marola. Y tendremos el cierre con nuestra presidenta del comité, Marcela Capdevila. Así que, Edgardo, te paso la palabra. Gracias. Gracias, Walter. Bueno, muchas gracias, Walter. A Marcela Capdevila, también presidenta de la Comité de Servicio en la Comunidad, Alejandro Marolda, presidente del Rotary Club de Buenos Aires, y a todo Rotary Club de Buenos Aires por auspiciar esta charla. Especialmente también un saludo y un agradecimiento al orador, al doctor Milei, quien va a exponer hoy sobre un tema, entiendo, de una importancia fundamental para nuestro país y para nuestro futuro, sobre todo para los niños de Argentina, que quizás son los más afectados en el futuro por esta situación, una enfermedad silenciosa y oculta que normalmente no le estamos dando la importancia que merece. Y bueno, dentro de Rotary, una de las áreas de interés primigenias es la prevención de enfermedades. Estamos dentro de esa área específica, por eso le agradezco al comité y al subcomité de salud del distrito que se ocupen específicamente de esta temática. Así que a todos les auguro una excelente charla y les agradezco muchísimo por estar presentes en esta capacitación. Gracias. Gracias, Edgardo. Gracias, Edgardo. Alejandro Marolda, te damos la palabra. Gracias, Marcela. Buenas noches a todos. Empiezo por saludarlo a nuestro gobernador. Un placer verlo tan activo, dinámico, lleno de energía y de buenas ideas. Y a todos ustedes que a través de este comité, de esta comisión, están poniendo temas de importancia y de interés para todos nosotros. Bueno, yo hoy los acompaño simplemente como presidente del club. Tengo el placer de que hoy el orador sea un socio nuestro, un brillante médico, y aparte una excelente persona y un excelente amigo. O sea que, bueno, mi relación con esta zoonosis, que así se llama, está vinculada un poquito a mi formación de arquitecto, porque hemos aprendido, básicamente cuando estudiábamos, había dos temas que eran importantes, que eran de alguna manera marginales. Uno era la vivienda antichagásica y el otro era la vivienda antisísmica. Bueno, la antisísmica no tiene nada que ver esta noche, en cambio la antichagásica sí, que tantas veces es fruto de los recursos naturales que se han empleado durante tantos siglos en la construcción de esas viviendas, con porosidades, con techos muy marginales, y sin la infraestructura necesaria. O sea que ese es parte del problema, porque una parte es la previsión, otra parte es la no curación de esta enfermedad, pero sí el tratamiento. O sea que, bueno, mi parte en la vida me tocó saber de que es un problema muy serio, sobre todo en el norte de nuestro país. Y bueno, entonces muy bienvenida a esta charla, a esta iniciativa. Lo felicito a Marcela y a Walter por empujar este tema. Y bueno, muchas gracias por acompañarlos, por permitirme acompañarlos hoy, esta noche, con esta charla tan interesante. Muchas gracias. Gracias a vos, Alejandro. Bueno, le damos la palabra al doctor Scali, por favor. Cómo no, gracias, Marcela. Un gusto tenerlos a todos. Buenas noches. Esta va a ser la segunda capacitación, digamos así, o charla que hacemos nosotros, y este tema es fundamental. Ya ven el título, y esperemos que no sea tan doloroso en el futuro. En realidad me toca presentar a un amigo que era vecino del barrio, se me mudó ahora a otro barrio, pero era vecino mío, en Devoto, pero digamos su currículum es realmente
algo que hace emocionar, porque él es doctor en medicina, por supuesto, y es médico cardiólogo universitario, es exdirector y por concurso del Instituto de Investigaciones Cardiológicas, profesor Tacchini. Además, bueno, esto es de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es el CONICET. Es profesor emérito de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la UBA y miembro de la carrera de investigador del CONICET de categoría superior. Es miembro titular de la Asociación Argentina de Cardiología desde 1975 y sus investigaciones sobre la cardiopatía chagásica crónica contribuyeron al conocimiento de su fisiopatología, y él hizo un tratado sobre enfermedad de Chagas, donde todavía sigue siendo un libro de consulta después de 20 años de realizado. Ha hecho también trabajos sobre lesiones prearterioscleróticas, incluso en un área que nos interesa, que es el área fetal y infantil, y fue también subsecretario académico y consejero académico de la Facultad de Medicina de la UBA, y ha publicado 450 trabajos, por lo menos, y 160 y pico de ellos son indexados por Medline. Así que realmente increíble su vida. Y creo que este tema, que está un poco desatendido, hay que darle la importancia correspondiente, que la cobra ahora, porque a través de llevar esta enfermedad a Europa y a otros países, como incluso Australia, hasta Japón tiene, esto está cobrando ahora una necesidad en el conocimiento. Milei lo sabe perfectamente y nos va a dar una charla fenomenal. Muchas gracias y te dejo para comenzar. Activa el micrófono, Pepe. ¿Me escuchan ahora? Sí, escucharte sí, pero todavía no colocaste la pantalla tenés que ir a la primera diapositiva, marcarla, y después abajo ponerla en Share Screen, o sea, la pantallita que empieza a pasarlas en pantalla completa. Marcá la primera diapositiva que dice enfermedad de Chagas, y ahora anda allí abajo, donde dice que la vas a pasar en presentación. Sí, un minutito. Allí. Perfecto. Tenés que volver atrás, dale para atrás si querés. Ahí estoy. Perfecto. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación a nuestro club, a la fundación, la gran cooperación que nos ha dado siempre Jorge Grimpel, actualmente lo mismo Curuchet y el presidente Marolda. En la presentación de mi amigo Scali se olvidó decir que soy hincha de Boca y tanguero, así que es para tenerlo en cuenta. La enfermedad de Chagas, el título fue a pedido mío, que es verdaderamente una realidad dolorosa. Tengamos en cuenta que hace más de 110 años que Carlos Riverego Justiniano Chagas, en el año 1909, diagnosticó la que dio su nombre, aunque el primer caso detectado de infección de T. cruzi en un ser humano fue en una momia chinchorro de 9.000 años. Es decir, que lo de la zoonosis es sin ningún lugar a dudas. Pasan los siglos y esta zoonosis sigue azotando a la humanidad. Como dije, es una zoonosis compleja, originaria y exclusiva del continente americano, causada por un protozoo flagelado llamado Trypanosoma cruzi, que se transmite a los humanos por los vectores. Nosotros la conocemos como vinchuca, todos tienen otros nombres, y eso se hace a través de la picadura de diversas especies de triatóminos y con menor frecuencia por otros medios. En realidad, la
forma más frecuente, que es a través de la picadura, es que la vinchuca pica, defeca, el paciente se rasca y penetra a la sangre. Esa es la forma de mayor frecuencia. Y con menor frecuencia es por transfusión de sangre, de madre a feto, ingestión oral de alimentos contaminados, trasplante de órganos y accidente de laboratorio. Acá nosotros en la fotografía estamos viendo a Carlos Chagas, realmente muy joven, tenía 30 años cuando describió la enfermedad, está en un pobre consultorio y al fondo se distingue a ver un vagón de ferrocarril donde él tenía su laboratorio y donde hacía sus análisis. En ese medio se desempeñaba en la ciudad, en el pueblo de La Sanz, en Minas Gerais, como les digo, en el año 1909. La niña que está ahí, observada por él, se llamaba Rita, 2 años y desgraciadamente murió de un Chagas agudos a los 2 meses. Así se inicia la enfermedad con Riverao Carlos Chagas. Desde el punto de vista de la epidemiología, debemos decir que el Chagas es la miocarditis crónica más frecuente del mundo, la enfermedad parasitaria que más muerte causa en Latinoamérica y la que se considera endémica y donde 30 millones de individuos crónicamente infectados se distribuyen en 21 países de Latinoamérica. Por lo tanto, la enfermedad de Chagas continúa siendo un riesgo para la salud de aproximadamente 100 millones de personas expuestas, la mayor de ellos latinoamericanos. También tenemos que decir que, aunque siga siendo un riesgo, los programas en algunos de los países, no en el nuestro, han disminuido sustancialmente el Trypanosoma cruzi y la incidencia de la enfermedad. Pero para sorprendernos y a su vez preocuparnos muy profundamente, debemos decir que desgraciadamente los casos nuevos por año alcanzan a 700.000. Dado que Estados Unidos y Europa representan los principales flujos migratorios, la enfermedad de Chagas representa hoy en día un problema de salud pública que afecta tanto a países endémicos como no endémicos, es decir, Europa, Estados Unidos y, como bien dijo Scali, hasta el Japón aparecen casos de enfermedad de Chagas que son fundamentalmente a través de la transfusión de sangre. Los migrantes llegan a esos países, donan sangre, eso pasa generalmente a sus coterráneos y se desencadena la enfermedad de Chagas por transfusión de sangre. Vamos a hablar un poco de los próceres. Si tuviéramos que hablar de ellos, tendríamos que tomar un rato largo. Yo voy a leer algunas cosas que se salen de lo común para llamar la atención. Acá tenemos a Carlos Chagas, que nació en el estado de Maguinhos en el año 1879 y falleció en el año 1934. Les voy a contar algunas cosas de él. Una de ellas es que en el año 1903, con solo 20 años, realizó su tesis, y esa tesis versó sobre estudios hematológicos de la malaria. Finalizó en 1 año y fue recibida con honores por los examinadores. Lo extraordinario de la enfermedad de Chagas es que él hizo sus descubrimientos en este orden. Primero el agente causal, luego el vector y finalmente los casos humanos. Generalmente lo que ocurre en medicina es todo lo contrario. Aparece la enfermedad, se estudia, se lleva muchos años, hay enfermedades que se han tardado algunos decenios en poder... No, él en su inteligencia y en su juventud pudo hacerlo, ¿no es cierto?, siguiendo el orden ese, el causal primero, el vector y finalmente los casos humanos. Debemos decir también que estos notables descubrimientos fueron realizados en 20 meses solamente, descubrió la enfermedad de Chagas, viviendo, como dije, en un vagón del ferrocarril central brasileño, donde había instalado su casa y su laboratorio en el campo de La Sanz. Con respecto a Salvador Massa, otra figura realmente emblemática, debemos decir que Salvador Massa en el año 1910 obtuvo el título de doctor de medicina
casi al mismo tiempo en que se desarrollaba, junto a otros investigadores, desarrolló la vacuna antitifoidea en una sola aplicación. Realmente una actuación magnífica. En el año 1916, en plena Guerra Mundial, revistando como teniente primero médico del ejército argentino, se le encargó realizar un estudio de enfermedades infecciosas en Alemania y el Imperio Austrohúngaro. En ese momento conoció a su colega, justamente Carlos Chagas. Recientemente había descubierto el agente parasitario, causante de la tripanosomiasis americana. En 1926, la Facultad de Medicina de la UBA, a instancia de José Arce, estableció la misión de estudios de patología regional, la llamada MEPRA. Acá les estoy mostrando el edificio que actualmente está ocupado por la Universidad de Jujuy. Él fue director de la MEPRA durante muchísimos años. Fue un instituto que tuvo como meta diagnosticar y estudiar las enfermedades desconocidas del norte argentino, entre ellas obviamente el mal de Chagas. Y tuvo su sede en el famoso tren que era el vagón laboratorio E600, que acá lo vemos estacionado frente a la entrada del Ingenio San Martín del Tabacal en Salta, y en donde él tenía su laboratorio, recorría todo el país, incluso llegando a Bolivia, a la zona de Tarija. De Massa fue que alrededor de la década en el año 1940, junto con York, definieron los 3 periodos de anatomoclínicos de la enfermedad, cuya definición tiene validez aún en el presente. Con todo, ni Massa ni York pudieron superar las trabas institucionales y políticas impuestas por la sociedad de la época, y la misión de estudio de patología regional argentina, la MEPRA, terminaría por cerrarse 12 años después del fallecimiento de Massa, que fue en el año 1946. Hay una anécdota que me pone la piel de gallina, que una de las veces que Massa trató de imponer una ley, trató de que esto fuera hacia adelante y se pudiera interrumpir la transmisión vectorial de la enfermedad, tuvo una reunión con el ministro de Salud Pública, y el ministro, como no entendía nada, y Massa tampoco podía comprender la poca capacidad y el acompañamiento, salió y se encontró con un agente de policía al que le contó la situación y le dijo: lo ideal sería que usted entrara y detuviera a este individuo. Tal era la incomprensión que sufrió Massa. Siguiendo con la enfermedad, les muestro acá muy rápidamente, porque no hay médicos, hay médicos, pero hay algunos que no son médicos, y entonces no lo vamos a aburrir con estas cosas de la medicina, con estos detalles. La realidad es así: cuando la vinchuca pica a pacientes que ya están infectados, succionan los tripanosomas, los tripomastogotes, mejor dicho, que en el intestino de la vinchuca sufren una serie de transformaciones, en las cuales no me voy a extender, hasta que finalmente se transforman en tripomastigotes metacíclicos. Estos tripomastigotes tienen la capacidad de estar en el intestino, y cuando la vinchuca pica, ¿no es cierto?, lo excretan, el paciente se rasca y entra en la sangre. Cuando entran en el organismo se transforman en amastigotes y colonizan las fibras miocárdicas fundamentalmente, otras fibras también, fibras musculares, pero la fibra miocárdica, que es lo más importante, y ahí es donde se desencadena la enfermedad, como voy a mostrar ahora. Fíjense, acá tenemos el miocardio, estas fibras alargadas con estas formaciones azuladas, negruzcas, son los núcleos de las fibras, y los tripomastigotes se acantonan y forman verdaderos quistes. Se reproducen en el interior de la fibra. Acá les muestro una microscopía electrónica típica. Son los esfaroflastos famosos que distinguen a este tipo de tripanosoma.
Estos tripanosomas van proliferando progresivamente hasta que rompen estos quistes, salen a la parte del intersticio del miocardio, que se ubica entre fibra y fibra, y desencadenan una reacción inflamatoria muy, pero muy importante. Esto se puede ver bien acá con una tinción especial, que es con inmunohistoquímica, en la cual se tiñen de marrón todos los linfocitos. Fíjense la cantidad que hay. Esto es una inflamación, una miocarditis aguda. Acá tienen, para mostrar también por inmunohistoquímica, esta coloración marrón típica, que no voy a entrar en detalles, que detecta un linfocito que está pegado a un macrófago. Todos mecanismos de inflamación aguda y progresiva. Esta inflamación con destrucción de las fibras lleva a que estas fibras se atrofian, como se ve acá, se hacen más pequeñas, desaparecen, mueren y empiezan a ser reemplazadas por tejido conectivo, por una fibrosis que va separando las fibras, las va digregando. Acá esta es la parte del haz de conducción, la rama izquierda del haz de His, que es la que lleva el impulso eléctrico para que justamente después ese impulso eléctrico se transforme en contracción y el músculo cardíaco se contrae, el corazón se contrae y se produce la sístole con la expulsión de la sangre. Esto es básicamente la parte patológica, que espero no haberlos aburrido con la descripción, que he tratado de hacer lo más simple posible. Así llegamos a la evolución. ¿Cuáles son las evoluciones de las fases, que son aguda y crónica de la enfermedad? El paciente se contamina por el T-cruzi, como dije, o lo es a través vectorial, ¿no es cierto?, como expliqué, a través de la picadura de la vinchuca, es transfusional, a través de una transfusión de sangre, congénita de la madre al hijo, por trasplante de órganos, o accidental, sobre todo en accidentes de laboratorio. Eso genera una fase aguda. Esa fase aguda puede generar la muerte en el menos del 5% de los casos por una miocarditis aguda, por una meningoencefalitis, y desgraciadamente el paciente fallece. Son generalmente niños, ¿no es cierto? Son lactantes, niños que tienen menos de 3 o 4 años, que son susceptibles a la enfermedad. De esta fase aguda, si no hay muerte, se puede dar un periodo que es asintomático. El paciente no tiene nada, pero tiene las reacciones positivas. O bien un periodo sintomático de miocarditis y de enfermedad aguda, que está dada por mal estado general, fiebre, signos de entrada, es decir, el famoso signo de Romaña con el edema periocular, la hepatomegalia, nódulos linfáticos, edema subcutáneo. Todo eso pasa y se pasa a una fase crónica. La fase crónica puede ir a una forma indeterminada, en el cual hay ausencia de síntomas, el electro, el examen radiológico cardíaco del esófago y del colon son normales. Esto es por vida y el paciente fallece sin tener ningún tipo de sintomatología, salvo que tuvo una fase aguda, que pasó una crónica y que esa fase crónica no tuvo mayor efecto sobre el paciente y el paciente puede fallecer por otra cosa. Pero lo más grave es que 4 de cada 10 pacientes pueden desarrollar una forma clínica crónica, y la que nos más interesa es la forma cardíaca, ¿no es cierto? Porque puede ser mixta, combinación cardíaca y digestiva, o digestiva pura, que es el megaesófago y el megacolon. Pero esta forma cardíaca, que es la que más nos interesa, puede llevar a la muerte por arritmias graves, por defectos en la conducción cardíaca, es decir, obligar a la colocación de marcapasos. Si no se hace eso, se termina con el paciente fallece. El paciente puede fallecer por insuficiencia cardíaca o por tromboembolismo. Y aquí rápidamente les voy a mostrar cuáles son las formas clínicas de esta situación. Para no aburrirlos, simplemente una descripción
simple, ¿no es cierto? Acá tenemos la radiografía de tórax con un gran, con son muy agrandado, agrandamiento cardíaco muy llamativo, con un ventrículo izquierdo muy agrandado y que directamente contacta con la pared, o sea que prácticamente está ocupando la parte media y gran parte del hemitórax izquierdo. Eso se refleja en el ecocardiograma, que es de utilización obligada. Acá ustedes ven, esto es el ventrículo izquierdo que está muy dilatado, las paredes están muy aplanadas, hay una gran dilatación del ventrículo izquierdo. Si el paciente desgraciadamente fallece, acá se abre el corazón y como ustedes ven, hay prácticamente una bolsa del ventrículo izquierdo dilatado, con las paredes muy adelgazadas, y que esto lleva obviamente a la insuficiencia cardíaca, al edema agudo de pulmón y puede llevar a la muerte por esa circunstancia. Pero habitualmente el paciente se ve acompañado por trastornos en el electrocardiograma, en el cual predomina lo que se llama el hemibloqueo anterior izquierdo y el bloqueo rama derecha, como se observa en este trazado, pero esto puede se pueden desembocar arritmias, es decir, extrasistolias, arritmias como esta, y llevar en forma inesperada o súbita al paciente por una fibrilación ventricular. Un caso específico de esta enfermedad que no se repite en ninguna otra miocardiopatía en el mundo es que estos pacientes desarrollan una dilatación de la punta del ventrículo izquierdo que se llama aneurisma ventricular izquierdo, aneurisma de la punta. Acá ustedes ven las paredes del ventrículo izquierdo y esto está la dilatación de la punta. Esto está invertido porque esto es en el eco la punta aparece hacia arriba, pero en la autopsia, como se ve acá, de un paciente que era portador de un aneurisma, se ve como el aneurisma, que es la dilatación selectiva de la pared del ventrículo, se ha adelgazado notablemente y se ha dilatado. Este es el aneurisma. Estas son las formas de aparición de la cardiomiopatía chagásica crónica, a la cual se agrega el tromboembolismo pulmonar, que también puede ser causa de muerte en estos pacientes. ¿Qué pasa con la epidemiología, con la distribución a nivel de las Américas? Acá tienen de diciembre del 2005 hasta octubre del 2018, que es lo más reciente, y entonces nosotros tenemos que desgraciadamente hay una zona en el norte argentino, en la cual las provincias aparecen de un color amarillo. La transmisión vectorial no la han podido transmitir, quiere decir que continuamente hay pacientes que son picados por la vinchuca y que van a adquirir la enfermedad. Hay otras que están en un amarillo mucho más claro, que son las que van yendo a la interrupción. Algunas de ellas ya lo han hecho, como voy a mostrar a continuación. Y entonces es obligado comentar lo que está ocurriendo en el impenetrable. Como ustedes saben, el impenetrable abarca prácticamente cerca de 4 millones de hectáreas de bosques nativos de la región chaqueña semiárida. Están ubicadas principalmente noroeste de la provincia de Chaco y comprende una porción del este de Salta, sobre todo el departamento de Rivadavia, que es el que está pegado a Chaco, el oeste de Formosa y el noroeste de Santiago del Estero. Esas son realmente las zonas calientes, terribles de difusión de la enfermedad de Chagas. Como se dijo, y eso lo dijo nuestro amigo Alejandro Marolda, que ha comprendido que se trata de una zoonosis, la distribución del tripanosoma tiene una distribución selvática, la cual
prácticamente es imposible de combatir, por lo tanto la erradicación de la enfermedad es imposible. Sí se puede interrumpir la transmisión vectorial y de esa manera se suprime la enfermedad, pero la zoonosis estará persistente. Esa zoonosis se complica cuando en la parte de los habitantes y los animales que están en contacto son los que mantienen el círculo vicioso de la reproducción del tripanosoma. Y el tripanosoma tiene el sitio ideal para anidar, ¿no es cierto?, en los recovecos de estas casas tan humildes, ¿no es cierto?, con paja, con hechas de barro, etcétera, y que corresponden justamente a casos típicos del impenetrable. Hace unos años, hace 5 o 6 años, tuvimos la ocasión de cooperar en un plan Cuya con el gobierno de Italia, en el cual la operación estuvo dirigida por nuestro colega del Hospital de Clínica, que acá lo señalo, Pérez de la Hoz, con un componente, obviamente la Cuya es un convenio con Italia, ¿no es cierto?, en la cual intervinieron investigadores italianos que fueron becarios y que estuvieron con nosotros. Esta es la entrada a la misión Nueva Pompeya. Y esto es el panorama, ¿no es cierto?, de bosques áridos, en los cuales se realizó durante varios meses se realizaron las consultas, electrocardiogramas, ecocardiogramas, etc. Pero la parte muy importante es la parte aborigen, son los Wichi, son los Cuom, en la cual ustedes tienen acá algunos de los representantes. Fíjense cómo en estas casas paupérrimas está la presencia de las aves, las aves que son reservorio. Esta es otra vez, obsérvese cómo esto está realmente en una forma pero muy paupérrima. Y este es el equipo. Cada vez que un equipo tiene que estar formado por no menos de 20 personas, porque ahí hay que tomar electrocardiogramas, hacer historias clínicas, tomar muestras de sangre, hacer un estudio muy profundo, y él tiene que incluir la parte social. Fíjense que acá le estoy mostrando algunas costumbres saludables para el cuidado de los chicos que se han ocupado de traducirla al Wichi, porque si no hay muchísima gente que no habla castellano, y entonces es imposible poderle explicar cómo tienen que jugar los chicos, cuáles son los cuidados saludables, etc. O sea que el problema es gravísimo. Y acá tienen el otro ejemplo que les doy, provincia de Jujuy, la zona de Quebrada y la zona Valles. Esto ya es distinto, porque acá la transmisión vectorial se ha logrado. Pero fíjense lo que está ocurriendo. Esto es uno de mis tesistas, que se está ocupando del tema con otros grupos, y en el cual pensamos justamente hemos presentado un proyecto para el Rotary, a la Fundación, que después voy a desarrollar con mayor precisión. Lo que se ha hecho acá, se ha hecho todo el pasaje por la famosa Ruta 40, que une los pueblos desde Susques hasta La Quiaca. Esto es zona de Quebrada. Y después se ha estudiado la zona de Valles, que ahora les voy a decir con mayor precisión. Fíjense, acá tenemos servicios desde La Quiaca hacia el sur. Aquí están todos los pueblos. Hemos hecho especial atención en La Quiaca, en Cusicusi y en Susques. Y a este nivel, fíjense que prácticamente internet, comunicaciones telefónicas son realmente difíciles, ¿no es cierto? La zona de restaurante, etcétera, refugios, prácticamente nulo. Los que hay en esa zona sí hay una comunicación a través de servicios de colectivos, y lo que está asegurado es el agua y la electricidad. Pero el resto, fíjense que faltan muchos puntos acá, ¿no es cierto? La cual, evidentemente, acá tienen en plena zona, acá están
en la zona de Quebrada, Santa Catalina. La construcción es principalmente de adobe, es la llamada torta de barro y paja, con techos de chapa. Cambia el panorama. Evidentemente no es Jujuy lo mismo que la zona del impenetrable, ¿no es cierto? Es una zona distinta, pero ahora van a venir las sorpresas. Esto es Santa Catalina, esto es Coranzulí, esto es el pueblo de Cusicusi. Y entonces lo que hemos estudiado ha sido la zona de Quebrada, por la ruta nacional número 9, recorriendo Tilcara y Humahuaca, hasta llegar nuevamente a La Quiaca. Y en zona Valles se ha tomado como epicentro el Hospital Guillermo Snopek, del barrio de Alto Comedero, recorriendo además Pálpala, Tilquiza y Perico. Y me apresuro a decir que Perico es una de las zonas más complicadas. Es una zona que está casi pegada a la ciudad de Jujuy y que es realmente muy complicada. Se evaluaron un total de 707 pacientes con serología positiva para enfermedad de Chagas, de los cuales, y acá viene lo importante, el 39% presentaba miocardiopatía chagásica crónica, es decir, la interrupción vectorial aparentemente se ha suprimido, pero lo que nos queda es la gran cantidad de pacientes que indefectiblemente van a tener una mala evolución porque tienen signos de miocardiopatía chagásica crónica. Y así fue que de esos enfermos que vieron, de ese 39%, había pacientes con aneurisma apical del ventrículo izquierdo 4, insuficiencia cardíaca crónica descompensada 3, miocardiopatía dilatada con difusión sistólica del ventrículo izquierdo asintomática 4 pacientes, y había una cantidad de 7 pacientes que tuvieron que ser derivados inmediatamente por los médicos porque tenían trastorno de la conducción con bloqueos AB completo, con pulsos de menos de 40 y que fueron derivados para la colocación de marcapaso. Es decir, cuadros realmente muy graves. Ahora viene el otro problema, que es el tratamiento específico, porque esto sería realmente fácil si uno pudiera decir, bueno, la parte crónica se puede tratar sin ningún problema. No. La realidad es que existen dos drogas, que es el nifurtimox y el benzimidazol, que son muy eficaces en el tratamiento de la fase aguda de la enfermedad, pero en la fase crónica es controvertido y yo diría que prácticamente no tiene objeto usarlo porque no hay pruebas científicas que certifiquen de que van a tener acción. Y el tratamiento siempre se debe instituir, ¿no es cierto?, con clasificación de tipo A, en la infección aguda por T-Soma cruzi, a principio de la infección con T. cruzi congénita. Esto es mandatorio, porque acá esto anda muy bien. Los niños y adolescentes de hasta 18 años de edad con infección crónica por T. cruzi y en la infección por T. cruzi reactivada en pacientes con SIDA u otra enfermedad inmunosupresora. En el resto, ¿no es cierto?, no hay estudios controlados que digan que estas dos drogas, estos dos antiparasitarios puedan ser efectivos. Se han hecho muchos trabajos, se discute mucho, hay mucha discusión, yo soy uno de los que más ha discutido este tema, etcétera, en foros. No hay prueba definitiva de que haya tratamiento. Volvemos siempre a lo mismo, hay que interrumpirlo. Entonces, vamos ahora a las recomendaciones. Dado que, como dije, repetimos, la zoonosis posee un ciclo silvestre que protagonizan sin intervención humana más de 150 especies de mamíferos y múltiples especies de triatóminos silvestres en los más diversos ámbitos naturales, en praderas, sábanas, selvas, entre otros. Por lo tanto, no puede ser erradicada, como expliqué hace un rato, pero sí se debe interrumpir la transmisión vectorial domiciliaria del T. cruzi, eliminar los vectores alóctonos como problemas de salud pública. Hay que hacer un tamizaje universal para Chagas en donantes de bancos de sangre. No es posible que un
paciente que se traslada desde el norte y viene al Gran Buenos Aires haga una transfusión de sangre y esa transfusión de sangre pueda infectar al paciente que lo recibe. Eso es realmente imperdonable. El tamizaje universal de Chagas en las madres gestantes que tienen diagnóstico y tratamiento a todos los recién nacidos infectados por T-Cruzi, es decir, todos los chicos de madres que han tenido Chagas, que tienen las reacciones positivas, ellas tienen que tener tratamiento, pero también obviamente es mandatorio que los chicos, que los recién nacidos tengan el tratamiento, porque eso salva la vida, ¿no es cierto? Ahí tiene realmente un efecto positivo. Diagnóstico y tratamiento de los infectados por T-Cruzi, sin contraindicaciones para el mismo. Esos pacientes que yo les mostré, esos 107 pacientes, ¿no es cierto?, que el 39% tenía positividad, y tenía no solamente la positividad, sino que tenía compromiso crónico. El fortalecimiento de una vigilancia integral, activa y continua, incorporada a la vigilancia epidemiológica. Y finalmente trabajar un concepto integral de eliminación de la enfermedad de Chagas. Ahora viene la parte política, que esto es lo más importante porque la política debería ser la solución de todo esto, y no lo es. Fíjense, hay una resolución de creación del Programa Nacional de Enfermedad de Chagas del año 2006. Y hay una ley que es la ley 26.271 del año siguiente, del 2007, que asignan un carácter prioritario a la prevención y a la erradicación definitiva de todas las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas. Y acá tenemos que desgraciadamente existen provincias, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, San Juan, La Rioja, Mendoza, Córdoba no, esta es una equivocación, Córdoba está mucho mejor, pero esas provincias que acabo de nombrar continúan en emergencia de transmisión vectorial por falta de decisión política de combatir esta enfermedad con el mismo interés que se ha combatido en otras, como en Jujuy. Y acá debo hacer un comentario político que no lo puedo dejar pasar. Por ejemplo, provincia de Formosa. Es una provincia que varias ONG, instituciones de bien público se han acercado, y cuando llegan a la frontera aparece la policía y no los deja pasar. Así ha pasado con Patricia Sosa, que tiene una fundación realmente magnífica, que ha entrado, y se ha tenido que ir, porque hay una intolerancia total. Yo tuve una grave discusión con uno de los ministros, no sé si era ministro de Salud Pública, de Bienestar Social, en la Facultad de Medicina, en una reunión que hubo, en el cual comenzamos a hablar y él me dice que tienen organizado todo y que prácticamente en la provincia de Formosa no hay transmisión, que eso lo tienen controlado, que tal. Bueno, realmente fue una discusión muy dura, ¿no es cierto? Porque eso es una mentira total. No se puede seguir tolerando los estados feudales en el norte, en el cual no se puede ayudar a la gente. Pareciera que ellos quisieran mantener una situación tan grave. Siguiendo con esto, debo decir que el Programa Nacional de Chagas, que me apresuro también a decir que funcionó hasta prácticamente el año 2012, y que el distinguido colega nuestro, orador y asesor Freislich, Héctor Freislich, lo manejó muy bien durante muchos años, y él mismo nos dice que a partir de esa época se interrumpió y realmente perdió valor como tal. La cuestión que ese Programa Nacional de Chagas se piensa que se invirtió en los últimos 30 años alrededor de 4.800.000 millones de dólares para una guerra inconclusa. No se aclara el gasto destinado a la enfermedad de Chagas desde el año 1990 en adelante. Es decir, que por lo menos en Argentina se han destinado miles de millones de dólares sin grandes resultados, nulos prácticamente, yo diría. Y en los últimos años, vuelvo a repetir, el Programa Nacional de Chagas ha perdido jerarquía, ha sido reemplazado por un programa que es
de enfermedades transmisibles, de enfermedades transmitidas por vectores, etcétera, pero que no se ha llegado a ninguna a ninguna conclusión de valor. Nosotros, desde el Rotary, desde el Instituto de Investigaciones Cardiológicas, Tacchini, ¿no es cierto?, hemos hecho un plan que lo hemos presentado en la Secretaría de Promoción de la Salud en un encuentro nacional de Chagas que se hizo en junio del 2019. Este programa, que hemos elaborado junto con Eduardo Gallardo y que ha tenido el apoyo, como dije, la ayuda, ¿no es cierto?, de Jorge Grimpel, ahora de Curuchet, etcétera, en el cual el Rotary ha puesto la mejor voluntad como para poder llegar a obtener una subvención global. Es un estudio que le hemos puesto como título estudio clínico, cardiológico, bioquímico y seguimiento de pacientes con enfermedad de Chagas en las localidades de los Valles Calchaquíes, en Salta, y en el Impenetrable, entrando por el pueblo de Castelli. Ahí hemos hecho hincapié en que hay objetivos específicos que son fundamentalmente determinar las características clínicas y la estadificación cardiológica de los pacientes, estudiar los electrocardiogramas, estudiar los ecodoppler cardíacos para ver las alteraciones de la disfunción sistólica y diastólica en estos pacientes, analizar de la presencia de anticuerpos anti-beta 1 y efectuar un estudio serológico completo para reconfirmar la infección, realizar PCR para estudiar los genotipos parasitarios del área, instalar el tratamiento etiológico con parasiticidas y clínico cardiológico en aquellos pacientes que lo ameriten. Son esos que yo dije hace un rato, ¿no es cierto?, pacientes que van a recibir bien y van a tener buenos resultados con el Besnidazol, por ejemplo. Y es importante también, voy a recalcarlo, ya lo dije, que las adolescentes y mujeres en edad fértil que reciben este tratamiento no generan niños con infección transplacentaria. Esto es muy importante. Indicar la inmediata instalación de marcapasos o desfibriladores implantables que puede salvar vidas en pacientes que tienen, como dije, un compromiso grave de arritmias malignas y bloqueo AB completos. Capacitar a todos los miembros del equipo de salud locales, porque esto es fundamental. Después nos vamos y quedan ellos y ellos tienen que estar capacitados. Establecer un seguimiento longitudinal a partir de las historias clínicas producidas en el estudio. Supervisión en forma permanente al equipo local para darle sustentabilidad a este proyecto. Efectuar una segunda visita, o más, yo diría, para evaluar la evolución, el estado actual de los pacientes y monitorear la realización de lo pautado. Y finalmente mantener una comunicación permanente para la colaboración continua con los clubes Rotary locales y los sistemas de salud provinciales. Eso es fundamental. Y aparte de todo eso, que el Rotary, sin ningún lugar a dudas, tiene antecedentes suficientes, ¿no es cierto? No vamos a volver a hablar de la polio, etcétera. El Rotary tiene la capacidad, la trascendencia, ¿no es cierto?, y los antecedentes como para colaborar en una situación así, dar cabida fundamentalmente a las ONG, a las instituciones de bien público, no dejar solamente librado al Estado. Pero el Estado, sin ningún lugar a dudas, tiene que tomar esta cuestión como si fuera una cuestión de Estado. Y esta ley que no la han reglamentado, hace 13 años que no se reglamenta la ley, es una verdadera vergüenza. El día 24, hace 2 días, una serie de miembros de ONG, una serie de investigadores, le ha enviado una carta al presidente pidiéndole que de una vez por todas se pueda reglamentar esta ley y esta enfermedad dolorosa, vuelvo a decir, pueda ser tomada con seriedad y pueda ser interrumpida su transmisión vertical. Finalmente, bueno,
Esta es la fachada de nuestro instituto, y quiero decir, abajo a la izquierda, ustedes están viendo, acá hay 6 personas que han sido personas de altísimo nivel que enorgullecen a la ciencia argentina. Son los descubridores de la angiotensina, ese mecanismo que ha permitido que a tantos pacientes hipertensos se lo pueda tratar, se lo pueda tratar con drogas que voy a nombrar. Ahí está, de izquierda a derecha, Faciolo, Muñoz. Este es el director, fue el director primero de este grupo, que se llamaba USAID, y que fue premio Nobel en el año 1947. Al lado de él, peinado a la gomina y con un guardapolvo gris, está Leluar, que también fue premio Nobel. Y arriba, un personaje extraordinario que fue Braun Menéndez, muerto prematuramente en un accidente de aviación, que era realmente una figura que también habría merecido el premio Nobel. Y finalmente, el padre de este instituto, Alberto Zecchini, que entre otras cosas, entre las muchas cosas que hizo en sus 93 años de vida, fue que en el bienio 1959-60 fue presidente del Rotary Club de Buenos Aires. Así que mi homenaje a todos estos que han sido realmente figuras señeras, y que yo espero que todo esto se pueda tener algún tipo de influencia en la interrupción de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas. Acá paro. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Excelente. Diste un pantallazo y además hiciste sufrir al corazón, porque uno ve las cosas que han sucedido y, como siempre, hay problemas políticos, habrá problemas de todo tipo. Tengo un montón de preguntas acá que llegaron. Voy a tratar de seleccionar algunas. Y una dice claramente si hay transmisión alimentaria. Y especialmente dicen, en el caso de las mujeres que son lactantes, ¿pueden ser lactar los chicos o también pueden transmitir por allí al protozoo? Sí, la lactancia no hay ningún problema. La transmisión alimentaria ha existido, no es una cosa muy importante para nada, pero sí, transmisión alimentaria ha habido. Pero la lactancia se puede hacer sin ningún problema. Y ahí vuelvo a enfatizar que hay que hacer el tratamiento a las adolescentes embarazadas, a las madres gestantes y a los chicos cuando nacen con reacciones positivas. Acá hay una pregunta muy científica, la voy a hacer porque... Dale nomás. Atención. Cuando una pareja quiere hacer fecundación in vitro y una de ellas está afectada o algo, ¿puede transmitirse a través de esta fecundación por el óvulo del esperma? Sí, claro, esos pacientes hay que hacerle las reacciones, y si la madre va a ser gestante, tiene que recibir el tratamiento. Otra pregunta que creo que está clara, porque no existe, pero bueno, la hago. Si hay vacunas para esta enfermedad. Bueno, nosotros tenemos en la facultad en la UBA, tenemos a Emilio Malchiodi, que es un distinguidísimo investigador, que es profesor titular y director de un instituto del CONICET, Facultad de Farmacia y Bioquímica, que está trabajando activamente. Lo que ocurre es que, para que tengan una idea, él tiene subsidios por 2 o 3 millones de dólares, pero para hacer una vacuna para el Chagas se necesita mucho más, se necesitan 10, 20 millones, porque realmente no es una cosa fácil, sobre todo porque hay distintos tipos de triatóminos, es muy pero muy complejo. Lo que vimos hoy es simplemente un pantallazo de una idea, para tener una idea. Pero sí, Malchiodi está trabajando activamente, y no solamente trabaja él con su equipo, sino que es un conjunto de investigadores, como se hace modernamente. Ya no se puede hacer la investigación. Lo que yo mostré del equipo de USAID,
¿no es cierto?, con Tacchini, con Raúl Menéndez, con Leluar, etcétera. Ahí en esa oportunidad, año 1939, la disputa fue entre ellos y el equipo de Page, que los dos llegaron al descubrimiento. Pero eran dos equipos en todo el mundo que trabajaban separados. Primero le pusieron hipertensina a la sustancia y los otros angiotonina, y al final se juntaron en el año 1957 y llegaron a la conclusión que se llamaría angiotensina. Pero eso es otro mundo. Eso es el año 39. Las investigaciones que siguieron finalizan en el 57, en los investigadores se ponen de acuerdo. Ahora hay que juntarse investigadores de altísimo nivel, de 5 o 6 grupos, para en conjunto poder hacer publicaciones de nivel. Te hago, bueno, hay unas cuantas preguntas, pero te voy a hacer la última porque por razón de la hora. Y me parece que es general, porque hay otras que son más específicas. Pero están diciéndome aquí, en Argentina, ¿cuántos sujetos entran en la población de riesgo? ¿Cuántos millones de personas estarían en riesgo? Yo dije ahí que hay en riesgo 700.000. Bueno, sí, hay una población muy pero muy grande, pero ¿cuál es el problema grave? Que todos los números que yo pasé son todos números aproximados, porque todo el mundo dice, el mismo Freilich, cuando ellos estaban a cargo del programa de Chagas, mandaban los pedidos de cuáles eran las estadísticas, y las estadísticas venían, esto es, todo lo que se dice sobre el número es todo aproximado. Y tengan en cuenta de que también se ha contado que en muchas oportunidades se ha llamado a las gobernaciones y se ha preguntado cuántos camiones para fumigar se necesitan. Y bueno, dice, mándenme 2 o 3. ¿Cómo 2 o 3? ¿Podemos mandar 30, 40? No, manden 2 o 3, etcétera. O sea que las estadísticas fehacientes no se pueden dar. Yo pasé números ahí en los cuales incluso Salvatella, que es el representante de la OPS y de la OMS, que tiene su trabajo en Uruguay, lo hemos hablado muchas veces, y él insiste de que todo esto es aproximativo. Incluso no nos olvidemos que cuando se dice que en una zona se ha interrumpido la transmisión vertical, hay departamentos de esa provincia que por ahí o hay parajes que no se han interrumpido. La única manera de esto es que el Estado tome esto como una cuestión, justamente, como una cuestión definitiva, ¿no es cierto? Y que tiene que haber un consenso de todos los gobernadores y de todas las provincias, de todas las autoridades. Tiene que ir todo para el mismo lado. Esa es la realidad. Bueno, yo voy a dejar estas preguntas, después las conversaremos o les contestaremos por otra vía, por razón de la hora. Te agradezco mucho, José Milei, por esta magnífica conferencia. Creo que todo el mundo tuvo un acercamiento y lo mejor de la conferencia es que lo has vivido. La transmisión de algo vívido, de algo que sintió cada uno, es único. No es leer un libro, leer una novela. Estás contando la realidad y eso me parece fantástico. Ahora le dejo el paso a nuestra presidenta del comité, a Marcela, que finalice esto y le dé el paso también a los presidentes correspondientes y se toca la campana, que se han olvidado. Bueno, yo quiero pedir por favor un aplauso para el doctor Milei, por favor. Un aplauso, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Yo lo que quiero remarcar es todo el esfuerzo que han hecho los investigadores durante tantos años, Chagas, Massa, York, que han dedicado su vida a todo esto, y a los humildes médicos que en el medio del campo tratan de favorecer y de atemperar toda esta malatía. Algo en italiano tenía que decir, ¿eh? Bueno, significa enfermedad. Ajá, ok. Bueno, yo la verdad que le quiero agradecer la pasión y el amor que ha puesto y la dedicación
estudiar esta enfermedad tan terrible, que realmente, les soy honesta, haber escuchado su enfoque desde todos los ángulos, como usted realmente lo puso, realmente es mucho más grave de lo que yo creía, y realmente creo que estar en Rotary con personalidades como usted realmente es un lujo y un honor, saber que vamos a poder luchar contra esto, y desde el Comité de Servicio a la Comunidad que presidimos con Walter Ramírez Moyano, quiero que sepa que estamos a su disposición para que podamos colaborar. Y por supuesto agradecerle a nuestro gobernador Edgardo Murúa por darnos la posibilidad de poder trabajar con gente como ustedes tan maravillosa. Quiero agradecerle también a mi vicepresidente Walter por la logística para lograr el éxito de esta reunión, a nuestro presidente del Comité de Salud, José Scaldi. Juan José, muchísimas gracias, impecable tu moderación, sos un genio. Bueno, a Alejandro Marolda, presidente del Rotary Club de Buenos Aires, muchas gracias por estar presente y prestarnos a los socios de su club para estas disertaciones tan maravillosas como la que hemos tenido hoy. Y bueno, agradecerle a nuestro asesor Enrique Rossetti, que está presente hoy, a otro asesor que tenemos también, que es Pérez Alonso, Nelson Alonso, y a todos los asistentes de corazón, agradecerles por habernos acompañado. Nos dejamos que puedan dar curso esta noche, y de corazón muchísimas gracias, y un placer a todos. Voy a ver a todos. Vamos al campanazo del cierre de la reunión. ¿Tenemos campanazo hoy? Perfecto, bueno, muchas gracias. Besos a todos. Faltaba gracias por estar. Eso es muy Rotary. Sí, muy lindo salió todo.